y también vamos a iniciar compartir pantalla. Ya, chicos, importante, les pido por favor que vayan interactuando y vayan preguntando. No se acostumbren a quedarse, ¿cierto?, solamente con lo que escuchan. Lo importante es que podamos ir también compartiendo algunas ideas. Ya, chiquillos, la clase anterior quedamos en esta lámina, en la cual estuvimos revisando las diferencias entre administrador y líder, donde hacíamos principalmente énfasis en que para los efectos del desarrollo organizacional y eventualmente del cambio organizacional es necesario contar con líderes, ¿ya? Es decir, personas que puedan asumir ciertos riesgos, que puedan transmitir el propósito de hacer las cosas, que puedan también generar un sentimiento de compañerismo, de compromiso y de importancia en relación al trabajo, y que también obviamente puedan fomentar de buena forma las relaciones entre los distintos miembros del equipo. Así que el rol del líder va a ser muy importante al momento de poder implementar un cambio. Lo que nos convoca en la clase de hoy día es poder continuar y empezar a trabajar este tema que tiene que ver ya concretamente con lo que es la resistencia al cambio. Dentro de las posiciones que trabajamos, un grupo de ustedes, ¿cierto?, habló de este tema, así que ellos van a estar quizás un poquito más aventajados con lo que vamos a revisar, así que es importante también, ¿cierto?, que puedan ir ellos también haciendo sus respectivos aportes, ¿ya? Así que vamos a... Bueno, lo que vimos, ¿cierto? En primer lugar hablamos de las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras, en el sentido de que nosotros tenemos que buscar un perfecto equilibrio entre las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras, de tal forma de que al tener nosotros equilibrio nos va a permitir, ¿cierto?, poder implementar un determinado cambio, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando aumenta de forma desmedida una fuerza impulsora? También de forma desmedida puede aumentar una fuerza restrictiva, por tanto también eso nos puede provocar algún tipo de caos o algún tipo de complicación al momento de un cambio. Por eso se dice que es importante que tengan un equilibrio, ¿ya? Ahora, si por ejemplo tenemos también un aumento sostenido de las fuerzas impulsoras por sobre manera en relación a las restrictivas, cambio en el cual nosotros estamos trabajando probablemente sea un cambio bastante acelerado, bastante rápido, ya lo que también nos puede traer ciertas complicaciones si es que no estamos del todo preparados para poder empezar a implementar dicho cambio. Entonces, por eso que es importante que las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas estén en un constante equilibrio. Esto es como el yin y el yang, ¿cierto?, del proceso de cambio. Ahora, ¿qué es lo que son las fuerzas impulsoras? Podemos decir, ¿cierto?, aquí podemos mencionar algunas. Dice, deseo de mejorar fallas presentes en el funcionamiento actual de la organización. Deseo de obtener los mismos son logrados por otras organizaciones. Deseo de obtener beneficios logrados en otras áreas de la empresa. Deseo de aprovechar oportunidades que se le presentan a la organización, ¿ya? Es decir, las fuerzas impulsoras tenemos que entenderlas nosotros como aquellas que nos llaman a cambiar, aquellas que nos llaman a mejorar ciertas cosas, aquellas que nos llaman a imitar procesos exitosos. Entonces es importante que ustedes las consideren de esa forma. Entonces pensemos en fuerza impulsora, lo asociamos, ¿cierto?, a una fuerza que me conlleva a cambiar. Dice que la resistencia es la reacción más característica del individuo y del grupo frente al cambio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el individuo por naturaleza, por cultura, por idiosincrasia, es más propenso a resistirse al cambio, ¿ya? Por tanto, es una lucha constante que nosotros vamos a observar en las organizaciones en relación a la implementación de un proceso de cambio. Es ahí la importancia de ir sensibilizando a las personas que trabajan con nosotros y a los equipos que colaboran con nosotros. Y ese periodo de sensibilización va a ser sumamente clave, porque cuando nosotros realmente vamos a poder comprobar que el capital humano presente en nuestra organización va a poder ser parte de ese proceso o no. Después dice que puede manifestar con actitudes de hostilidad o agresión. Otras veces actitudes de apatía y pérdida de interés. Y en ocasiones aparecen también situaciones de negligencia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos la presencia de la resistencia al cambio, ¿ya? Esta puede manifestarse de forma activa o inactiva, ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque nosotros nos vamos a encontrar muchas veces con que en la organización vamos a tener a dos tipos de personas. Aquellas que se manifiestan o se resisten de forma activa, es decir, de forma hostil, con agresiones, con reclamos, con verbalizaciones
de su molestia. Sin embargo, las más peligrosas, ¿ya? O por así decirlo, las más complejas al momento de implementar un cambio, son aquellas personas que se muestran inactivas, es decir, aquellas que, por ejemplo, ya actúan de forma negligente, con apatía o con pérdida de interés. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces y en muchas ocasiones nos van a hacer pensar que están siendo parte del cambio, sin embargo no lo están siendo. Y quizás alguna inacción por parte de estas personas, alguna omisión, o tal como dice ahí, algún tipo de negligencia, nos puede dejar en una situación bastante compleja y bastante difícil de poder afrontar. Ahora, causas, ¿ya? ¿Por qué nosotros hablamos de resistencia al cambio? Uno de los principales sentimientos que las personas sienten en relación al futuro es la incertidumbre, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hoy día estamos viviendo una etapa plena de incertidumbre, en la cual no sabemos si el día de mañana vamos a tener empleo, no sabemos, ¿cierto?, cómo va a funcionar la economía, no sabemos cómo va a funcionar la salud, no sabemos si los ventiladores mecánicos van a ser suficientes, no sabemos a cuántos dígitos va a llegar el porcentaje de cesantía, ¿ya? Entonces, son muchas situaciones que nosotros hoy día nos generan incertidumbre, nos generan preocupación. Entonces, al generar incertidumbre y al generar preocupación, las personas prefieren estar en el status quo, es decir, en la situación que viven actualmente porque sienten que la tienen controlada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resistencia al cambio, esta obedece en una de sus grandes causas a la necesidad de tomar el control, de tener el control de la situación. Así que es muy relevante este concepto y es muy relevante que ustedes, chiquillos, lo puedan identificar de forma constante. Después dice, tiene conciencia que se están produciendo cambios, pero no tiene claro el modo en que los afectarán personalmente y esa incertidumbre genera enorme tensión. Esto también tiene que ver mucho con el involucramiento. Por tanto, cuando yo tengo un proceso de cambio en curso, yo muchas veces puedo saber que algo está cambiando, pero no tengo claridad de cómo esto me va a afectar o cómo yo me puedo involucrar en ese proceso de cambio. Entonces eso también genera tensión, también genera incertidumbre. He ahí la importancia también, ¿cierto?, de tener un especial énfasis y preocupación en este tema. Las interferencias más importantes, ¿ya? ¿Qué ocurre? El factor humano no es un simple sujeto pasivo de un proceso de cambio, ¿ya? Lo que conversábamos, lo que les decía hace un momentito. Las personas pueden adoptar distintos roles, distintas funciones en un proceso de cambio, sean asociados a una connotación negativa o a una connotación positiva. Lo que sí es primordial es identificar que el factor humano siempre va a ser un objeto más que pasivo, va a ser un sujeto activo en el proceso de cambio. Después dice, cambios no son ni buenos ni malos por sí mismos, sino que dependen cómo lo perciba cada ser humano y qué sentimientos les provoquen. Esto, chiquillos, es muy relevante, tiene que ver estrechamente con la psicología, ¿ya? Con los rasgos de la personalidad, con los atributos de la personalidad, con las habilidades, con el tipo de valores, con el tipo de actitudes, con la conformación de grupos dentro de un proceso de cambio organizacional. Es decir, lo que para una persona puede ser bueno en relación a un cambio, para otra no necesario va a ser lo mismo. Por eso que es muy importante también ir conociendo cuáles son las personas y los ruidos que van generando los procesos de cambio en las personas. Pautas para reducir la resistencia al cambio, chiquillos. Aquí tenemos que acentuarnos un poco a cómo nosotros vamos a ir aminorando este tema, cómo lo tenemos que ir aplacando. Ustedes, de cierta manera, cuando trabajen en el área, se van a dar cuenta que cuando hay un proceso de cambio, la gente del área de recursos humanos es como la llamada a neutralizar los procesos de cambio y a minorar también aquellos impactos que puede tener algún tipo de afección en la persona. Entonces, ¿qué dice acá? Como primera pauta dice, reconocer que solo la inteligencia de todo el personal puede permitir a una empresa enfrentar las turbulencias y exigencias del entorno. Después dice, promover una cultura de pertenencia institucional. ¿Qué significa esto? Lo que hablábamos hace algunas clases atrás, de que cuando la empresa o la organización tiene una cultura fuerte, significa que las personas que la componen comparten tanto sus logros como sus fracasos. Después, desarrollar una cultura de compromiso y colaboración. Y por último, potenciar la motivación. Es decir, yo tengo que estimular a mis colaboradores, ¿ya?, a hacer lo que sea posible para que ellos se encuentren con un alto grado de motivación. Personas desmotivadas pueden transformarse en agentes de resistencia al cambio.
Es decir, personas que puedan conllevar a otros también a tomar la misma actitud. Por eso que es muy importante que nosotros identifiquemos también a qué personas o qué grupos de personas están con ciertos grados de desmotivación, para ver las alternativas que me permite la organización y yo así poder mejorar esa instancia. ¿Ya? ¿Una consulta hasta acá, chiquillos? Profesor, ¿sería en este caso la motivación para la persona que no se encuentra apta como para su actividad, para desarrollar su actividad dentro de la empresa? ¿Cómo que viene en qué sentido? A ver, repítame por favor Sí, la pregunta. si está desmotivada, ¿de qué manera se podría motivar? ¿Podría ser a través de, ah, a lo mejor, de beneficios de la empresa? Claro, es que lo O, que pasa es que bueno, ustedes, las teorías de la motivación tienen muchos factores, ¿cierto? Entre ellos, por ejemplo, el tipo de teoría que se puede implementar, el tipo de organización, el tipo de atributo de la personalidad, en fin, ¿ya? De hecho, si ustedes se acuerdan un poquito de Maslow, de la jerarquía de las necesidades de Maslow, donde hablaba, ¿cierto?, de 5 niveles. También me imagino que se pueden acordar de MacGregor con la teoría X e Y, que decía, es cierto, que la teoría X, donde que el hombre por naturaleza es flojo y no le gusta trabajar. En cambio, la teoría Y, cierto, que dice que es todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que dentro de una organización está un tanto desmotivada, lo que nosotros primero tenemos que, como líderes o como administradores o jefaturas de esa persona, tenemos que identificar es el origen de motivación, ¿ya? La cual muchas veces puede estar determinada por el tipo de trabajo, por la naturaleza de la tarea, puede estar determinada por el salario, ya, por el grado de identificación que tiene la persona con su trabajo, por el grado de reconocimiento y también muchas veces también por factores externos. Entonces lo primero, Jimena, en ese caso es poder identificar a qué se debe el grado de desmotivación, ¿ya? Ya que, por ejemplo, yo puedo tener un trabajo en el cual me siento muy cómodo, pero mi único grado de desmotivación es que, por ejemplo, no tengo la posibilidad de obtener algún beneficio de tipo dental. Entonces, hay detalles, hay detalles que pueden ser muy significativos para una persona u otra dentro de una organización. Por ejemplo, el hecho de que no, que no tengan acceso a la cuna, o el hecho de que no le paguen la colación, ¿ya? O el hecho, por ejemplo, de que el jefe no les reconozca el trabajo, o no se les haga partícipe de las celebraciones o de los reconocimientos por el cumplimiento de metas. Entonces, es muy importante el trabajo que vamos a hacer ahí nosotros de cómo poder identificar de dónde proviene esa desmotivación. Entonces, para poder generar alguna mejora, para poder atacar esa motivación, tenemos que obviamente atacar primero el origen, ¿ya? ¿Y cómo sería la forma? Bueno, usted lo mencionó, pues, en algunos casos tenemos la implementación, ¿cierto?, de programas de beneficio, ya la implementación del sistema de bienestar, ya la implementación, ¿cierto?, de bonos de producción, de pagos asociados a metas, ¿ya? También tenemos la posibilidad de crecimiento dentro de la organización, la postulación a algún tipo de beca, en fin, se nos pueden ocurrir muchos tipos de beneficios y también instancias de bienestar que también pueden colaborar en este proceso de desmotivación, ¿ya? Así que es un concepto bastante amplio, pero que vamos a tener que hacer esa pega, ¿ya? Y esa pega es una constante, ¿ya? Nosotros no podemos estar pensando en que un trabajador va a estar eh, una vez al año solamente desmotivado. Es probable que tengamos un trabajador que va a tener varios episodios durante el año y no solamente por el mismo motivo. Entonces es muy importante que nosotros seamos muy observadores y también seamos muy críticos de los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización en relación a la temporalidad. ¿Ya? No podemos pensar que un beneficio que nosotros pensemos que es el mejor beneficio va a generar la misma motivación siempre. ¿Ya? Es como cuando yo cada vez que a un niño porque hace algo bueno le regalo un dulce, ya después de un año como que ese estímulo al niño lo va a aburrir, porque va a decir, hoy y siempre que hago algo bueno me regala lo mismo. Entonces en algún momento va a aspirar a más. Con los trabajadores ocurre lo mismo. Entonces tenemos que ir también poniendo atención a esos procesos, tenemos que ir poniendo atención a esos detalles, porque también ese es el arte del administrador, de ir un poquito allá y ser capaz de identificar este tipo de situaciones que, para lo cual obviamente nosotros estudiamos. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos?
Jennifer, ¿está por ahí? Aquí vamos a pillar enseguida a los que están atentos y quienes no. Muy bien, Jennifer, siempre lista, siempre atenta. Si usted, por ejemplo, tiene un trabajador, Jennifer, en su organización, que uno de su desmotivación tiene que ver con el pago de horas extra, porque ya que la persona, por la naturaleza de sus funciones, constantemente se está quedando por largas horas después de su jornada. Pero la organización en la cual está usted ha definido que no hay más pago de horas extras. ¿Cómo puede resolver usted ese problema? Jennifer, piensa un poquito y nos responde. Ya. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Puede ser a lo mejor con devolverle un día o una tarde o dependiendo de la hora extras que tenga. Puta que escapotea, muy bien. Esa es la respuesta. De hecho, por algo se establecen las horas compensatorias como forma de retribuir el trabajo de horas extras de un trabajador. Muy bien. Era precisa la respuesta. José Gracias, Muñoz. gracias. ¿Está por ahí, José Muñoz? Profe, me estoy incorporando recién. Muy bien, José. Entonces, incorporando, cuénteme usted, de acuerdo a su experiencia, esto es lo que observa, ¿cuál cree usted que es uno de los factores que genera más desmotivación en un empleo? Yo creo que depende también el tipo de lugar, po, o no sé, o el tipo de trabajo que esté desempeñando la persona. En algunos casos creo yo que incide el tema del salario, ¿ya? Y en otros casos también el no poder a lo mejor proyectarse, avanzar o tener la opción de a lo mejor proponer o realizar cosas también. Por eso depende, yo creo que en el lugar que esté la persona, básicamente. Perfecto. Muchas gracias, José. Christopher, usted había levantado la mano. Sí, Díganos. pero puede ser el reconocimiento es algo súper importante para la gente en general. Yo creo que a veces es mucho más importante que un sueldo que reconozcan la labor que uno hace y que sea que digan que lo esté haciendo de buena manera. Perfecto. Muchas gracias, Christopher. Profe, que está súper bien lo que dice mi compañera, eso de la devolución de día y qué sé yo, perfecta la respuesta, esa era la respuesta. Pero Exacto, esa es la respuesta. en la práctica, de repente los trabajadores no se sienten muy motivados con eso. Eh, que Claro, sigan de repente. pero como la respuesta, ¿ya? La verdad que no tenemos otra, de cierta manera, otra opción. Entonces tampoco nosotros tenemos que pensar que resolver la motivación pasa con entregar un grado de satisfacción al 100% del trabajador. Es un proceso de mediación. No es que nosotros tengamos que dar en el gusto de un 100%. Marcos, Profe, con respecto a la desmotivación, también tiene que ver el tipo de cambios organizacionales que se quieran implementar en la organización. por Por supuesto. ejemplo, en el caso particular mío, producto de ahora de la pandemia, se hicieron algunas modificaciones. Por ejemplo, yo trabajaba en un grupo de trabajo, teníamos un equipo de trabajo en una sucursal y resulta que hicieron una redistribución completa de ejecutivos, por lo tanto, cambio de jefe, cambio de compañero, cambio de metas. Eso también genera un cierto tipo de motivación porque en el fondo es como empezar de nuevo, po, todo nuevo. Exacto, así es. Ahora, ojo, generalmente cuando nosotros estamos en instancias en las cuales los cambios se dan de tipo muy drástica, es, es más que común, y nos remontamos un poquito a esa figura, ¿se acuerdan que trabajamos con las fases del cambio? Es un poco común, ¿cierto?, que nosotros pasemos por esta etapa de cierta manera de frustración y en la cual ya en algún momento lleguemos a un periodo de estabilización en el cual finalmente entendamos el proceso de cambio ocurrido y también nos empecemos a adaptar. Entonces, eh, es muy importante, chiquillos, que nosotros seamos capaces de esta altura de mira y esta visión general de los procesos de cambio y de los procesos también de desmotivación, ¿ya?
Ustedes el día de mañana están llamados a liderar departamentos de recursos humanos, a trabajar en el área, y y nosotros tenemos que mantener esa sensibilidad, ¿ya? Hoy día nosotros en el mundo del trabajo, y yo también les cuento un poco de mi experiencia, la mayoría de las personas con las cuales trabajo todavía creen, ¿cierto?, un poco en la teoría X e Y, ¿ya? Es decir, todavía ven a las personas como la teoría X, es decir, que a las personas son flojas por naturaleza. Entonces es muy importante que nosotros eliminemos ciertos paradigmas con los cuales hemos sido criados, o con los cuales, ¿cierto?, también nos han transmitido en nuestros lugares de trabajo. Es muy importante que nosotros nos hagamos nuestra propia opinión, nos definamos en los propios criterios, y también le demos la oportunidad, ¿cierto?, a las personas que puedan demostrar sus habilidades y también puedan demostrar sus competencias, ¿ya? Entonces hay factores que son muy claves. Uno, por ejemplo, tiene que ver con la escucha, como nosotros también escuchamos a nuestro colaborador y hacemos notar que lo que él dice, que lo que él cree, que lo que él menciona también es importante, ¿ya? Ya que eso también es uno de los principales factores que también conllevan a la desmotivación, como dijo Christopher, el tema del reconocimiento. Si nosotros no nos damos el tiempo de escuchar a nuestros colaboradores, ya sea desde un problema, y preguntarles cómo están en la mañana, preguntarles cómo está su familia, son cosas súper, súper importantes, que uno a veces cree que no tienen mucha relevancia, pero que al fin y al cabo los detalles van marcando diferencias en el, ¿ya? Por ejemplo, el mismo día de ayer, ya el hecho, por ejemplo, de saludar a sus colegas, sus compañeros de trabajo por el Día de la Madre, es un tema no menor, ¿ya? O cuando, por ejemplo, están de cumpleaños, generar ciertos gestos que vayan entregando, que si bien no son reconocimientos a la labor profesional, sí es un reconocimiento a la labor personal. Entonces también tenemos que nosotros mediar en eso, entre lo personal y lo profesional. Ya, continuemos un poquito, chicos, sigamos avanzando. Miren, otras pautas u otros consejos que nosotros tenemos que también seguir aplicando. Dice, romper los bloqueos mentales y paradigmas que envuelven los procesos de cambio, ¿ya? Lo que les decía yo, los paradigmas, las creencias preestablecidas, ¿ya? Hay que romper eso un poco, hay que arriesgarnos un poco, hay que cambiar los criterios, hay que darnos cuenta de que hoy día el concepto de trabajo, el concepto de desarrollo de la persona es distinto, ¿ya? Hoy día la persona es más proclive a aprender, a adquirir nuevas herramientas, a diversificar un poco lo que realiza, se reduce un tanto la especialización, ya que conocíamos anteriormente, en donde la persona, si era buena para el computador, era solamente buena para el computador. Hoy día vemos que ese profesional es bueno para el computador, es bueno para los idiomas, es bueno para reclutamiento de sesión, para las matemáticas, en fin. También tenemos que pensar que hoy día también las personas son más multifacéticas, y por tanto también es un arte para nosotros poder sacar el mayor potencial de las personas que trabajan en nuestro equipo. Después dice incentivar la capacidad creativa e innovadora del personal, dado que es el motor que impulsa el desarrollo, lo que estamos conversando recién. Crear ámbitos de negociación que permitan resolver el conflicto que supone un cambio, ¿ya? Ahora, esto también es muy relevante, porque nosotros dentro de los procesos de cambio vamos a ver que van a aparecer distintas figuras, como por ejemplo los sindicatos, van a aparecer también los gremios, ya las mesas tripartitas, la mesa de la gestión de personas, va a aparecer también el comité paritario, va a aparecer la agrupación de colegas por el fútbol, en fin, van a aparecer un sinfín de grupos que pueden estar formalizados o no formalizados, y es importante que nosotros, para poder hacer la bajada de un proceso de cambio, también tengamos instancias de negociación con ellos, que también nos puedan permitir destrabar algún tipo de conflicto, ¿ya? Yo, por ejemplo, en el área en la que yo estoy, nosotros, por ejemplo, queremos construir un camino, una ruta que va a conectar dos ciudades. Hoy día nosotros, de acuerdo a lo que indica eh, el artículo, o sea, el decreto 169 de la ley indígena, ¿cierto?, nos dice que nosotros tenemos que hoy día, para poder construir un camino que una dos ciudades, tenemos que en primer lugar averiguar si en ese trayecto existen comunidades indígenas. Si existen comunidades indígenas, nosotros inmediatamente tenemos que aplicar la famosa consulta indígena, es decir, preguntarle al territorio
si ellos están de acuerdo o no con este proceso de cambio que ellos van a vivir en su infraestructura diaria. Entonces nosotros, si allí se genera algún tipo de conflicto, nosotros tenemos que reunirnos con ellos para poder irlo subsanando. Esto es lo mismo que ocurre en la organización, en cualquier empresa, ¿ya? Nosotros cada vez que implementemos algún tipo de cambio, nos vamos a encontrar con grupos que muchas veces nosotros tenemos la concepción de que esos grupos van a manifestar aspectos negativos. Pero no solamente van a manifestar aspectos negativos, sino que también muchas veces nos van a manifestar situaciones que nosotros incluso no hemos observado y que podrían presentar una mejora a la implementación de ese cambio. Así que es muy importante poder tener identificado cuáles son esos grupos existentes dentro de una organización, que les reitero, pueden ser de tipo formales o informales. Luego tenemos lograr una cultura fuerte, que es lo que conversamos en la clase pasada, la importancia de contar con una cultura donde los miembros compartan los valores, compartan las creencias y también obviamente defiendan y crean, ¿cierto?, en lo que la organización realiza. Eso era con las fuerzas impulsoras. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Las fuerzas restrictivas, ¿ya? El señor Robbins, ¿cierto?, que es uno de los padres de la misión, junto con el señor Tabinato, con Harold Kunz y varios más, dice, clasifica las fuerzas de resistencia en individuales y organizacionales, ¿ya? En relación a las organizacionales, ya tenemos que ver, ¿cierto?, que existen, por ejemplo, las amenazas, el poder, la experiencia, la presión del grupo, ¿ya? Ojo con la presión del grupo, ¿eh?, que es bastante común en las organizaciones, ¿ya? El hecho de que uno diga, que tenga una actitud un poco apática en el que diga, no, yo me someto a lo que diga la mayoría, ¿ya? Eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con la presión de grupo. Está la inercia, el enfoque limitado, de tipo personales, la información, ¿ya? Y por otro lado tenemos la resistencia de tipo individual, o las fuerzas restrictivas individuales, ¿ya? Y las fuerzas restrictivas individuales responden netamente, chiquillos, era la pirámide de Maslow, a los 5 niveles, a las 5 dimensiones, ¿ya? Porque esto responde a las costumbres, es decir, si yo como persona veo que hay un cambio que está afectando a mis costumbres, yo voy a poner resistencia, que está afectando mi seguridad, que está afectando mi bolsillo, que está afectando mi zona de confort, ¿ya? Esto va a conllevar a que yo como persona voy a tener actitudes que obviamente quieran evitar esas situaciones, porque incluso puedo ir más allá y impedirlas. Así que es muy importante que también nosotros hagamos una observación detallada de las personas que trabajan con nosotros y a qué tipo de resistencias ellos podrían, de cierta manera, ser susceptibles, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que ha vivido toda su vida en la empresa que trabaja a 4 cuadras de la empresa en la cual trabaja. El día de mañana, ¿cierto?, esta empresa anuncia que se va a cambiar de instalaciones a 3 kilómetros de donde vive esta persona. Esta persona inmediatamente empieza a ver afectada su costumbre, ya que probablemente acostumbra a caminar hacia su lugar de trabajo, su seguridad, ya que va a tener que empezar a pensar, por ejemplo, en qué se va a trasladar a ese lugar de trabajo, el bolsillo, porque va a tener que incurrir en algún tipo de gasto, en locomoción, en micro, en colectivo o en vehículo, ¿cierto? Y más encima el temor a lo desconocido, porque no sabe, no conoce el barrio donde se va a emplazar, cómo va a ser ese edificio, en fin, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, es muy relevante que nosotros vayamos haciendo este tipo también de ejercicios con la vida cotidiana que tenemos y cómo nosotros hoy día también reaccionamos a los procesos de cambio. Ahora, ¿cuáles son las restricciones, las medidas restrictivas o las fuerzas restrictivas por parte de la organización, las más famosas, por así decirlo? La inercia, ¿ya? Dice que las organizaciones tienen mecanismos para producir estabilidad. Aunque las personas quieran cambiar su conducta, las normas de los grupos pueden actuar como limitantes. Es decir, aunque nosotros queramos cambiar como grupo, vamos a tener normas, vamos a tener reglamentos que nos van a impedir llevar a cabo esos cambios. Después tenemos el enfoque limitado. Dice que dentro de las organizaciones existen diferentes subsistemas, los cuales son interrelacionados e interdependientes. Cualquier cambio en uno de ellos afecta inevitablemente a los otros. ¿Qué significa esto? Esto es un poco una contraindicación. Nosotros toda la vida hemos conversado y hemos enseñado, ¿cierto?, que lo ideal es hablar de la sinergia.
hablar, ¿cierto?, del 2 más 2 es 5, hablar de los sistemas interdependientes, es decir, que eso hace, logra objetivos más virtuosos, las redes virtuosas, las redes de apoyo. Sin embargo, cuando hablamos del enfoque limitado como una fuerza restrictiva, hablamos de que el hecho de que todos los sistemas y que los organismos y subsistemas estén interrelacionados entre sí, puede ser un efecto negativo, ¿ya? Ya que si hay una fuerza restrictiva que afecta a un sistema, esa fuerza restrictiva puede estar afectando a todo el sistema completo. Imagínense lo que ello puede significar. Amenazas. La creencia de cierto grupo se puede ver amenazada por los cambios. Cualquier cambio en los niveles de toma de decisiones puede amenazar relaciones de poder. Por otra parte, la pérdida de control sobre el manejo de recursos puede considerarse otra amenaza. Y les cuento un poquito. En este momento, en donde yo me desempeño, hay una amenaza de este tipo. Ya hay una situación de este tipo donde efectivamente hay una instancia de amenaza. Hay una figura, ¿cierto?, que fue removida de su cargo, donde habían unas relaciones de poder establecidas, que son personas que vienen en su asignación, y al ver, ¿cierto?, que esta persona fue removida de su cargo, llega una nueva persona, ¿ya?, con otro nivel en la toma de decisiones que afecta esas relaciones de poder que había, ¿ya? Entonces ni les cuento cómo funciona el proceso de cambio, ni les cuento cómo es la rutina, ¿cierto?, de este grupo de trabajo. Entonces es muy importante este tipo de fuerza restrictiva, ya que atenta y afecta directamente a las personas, más que a la estructura. Aquí, bueno, ustedes en esta lámina podemos ver algunas actitudes frente al cambio y comportamientos resultantes, ¿ya? Esto ya pasa más que nada a actitudes que pueden tomar las personas. Y aquí vamos a ver algunas que son las principales. Por ejemplo, la cooperación. Si yo tengo una actitud como persona de tipo cooperativa con el proceso de cambio, ¿cuál puede ser mi tipo de comportamiento? Una cooperación entusiasta y de apoyo, cooperación a secas, o una cooperación bajo estímulo de la administración. Es decir, me aumentan un poquito más de lucas, ¿cierto? Yo coopero un poco más, ¿ya? Es como cuando a un delincuente le ofrecen cierto beneficio que colabore para poder reducir sus penas. Una cosa así. Aceptación, aceptación comportamiento. Indiferencia, yo puedo tener una resignación pasiva o simplemente ser ya indiferente. Resistencia pasiva, es decir, la apatía, pérdida del interés por el trabajo, cumplimiento estricto, solo se hace lo que se le ordenó, es decir, hago lo que puedo, ¿ya? Y una resistencia activa, que es cuando ya yo asumo un rol más protagónico al momento de rechazar un proceso de cambio. La protesta, el mínimo esfuerzo, haciendo lo menos posible, el sabotaje oculto, cometiendo errores, ¿ya? Negligencia, robo de información, en fin, ¿ya? Así que ustedes pueden observar algunas de las actitudes que uno puede afrontar como persona y los comportamientos derivados de ello. Y nos queda esta última diapositiva para hoy día, que es la resistencia y sus síntomas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede manifestar la resistencia? ¿Ya? Porque una cosa es la actitud, es decir, cómo yo me manifiesto, ¿cierto? Pero también otra cosa es como las formas que yo puedo adoptar, ¿ya? Es decir, yo puedo, por ejemplo, actuar de forma con una actitud pasiva, pero también puedo tener un cierto grado de agresión, hostilidad, apatía, pérdida de interés y negligencia, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos manifestaciones concretas que se pueden dar en relación a lo que vimos en esta lámina anterior, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una resistencia activa, pero solamente puedo protestar, ¿ya? Pararme con mi cartelito todos los días en la mañana y protestar por el proceso de cambio. No le estoy haciendo daño a nadie, ¿ya? Estoy teniendo una resistencia activa. Sin embargo, también yo puedo ser resistente activamente y puedo tener, por ejemplo, una manifestación de agresión. Es decir, yo le puedo pegar a mi jefe mañana, ¿ya? Y ahí estoy teniendo, ¿cierto?, una actitud distinta. Puedo ser hostil, es decir, puedo hablar de forma violenta, puedo cerrarle la puerta en la cara a alguien, en fin, apatía, pérdida de interés, negligencia, ¿ya? Así que estos más o menos son algunos de los síntomas que yo puedo evidenciar en una instancia de resistencia, ¿ya? Por eso, chiquillos, que ustedes es muy importante que cumplan un rol observador. Observador.
ya que nos vamos a encontrar con un sinfín de tipos de personas dentro de la organización, con un sinfín de tipos de manifestaciones de resistencia, ¿ya? Así que el día de la próxima clase, el día miércoles, vamos a trabajar de lleno lo que es el proceso de la personalidad. Vamos a estudiar el comportamiento individual, es decir, vamos a estudiar al individuo. Así que el próximo miércoles lo más probable es que nos extendamos eh, la totalidad de la clase, ya que tenemos que ver hartos contenidos, ¿ya? Y con eso, ya viendo lo que hemos visto hasta ahora, más lo que es el estudio del comportamiento individual, yo creo que con eso ya vamos a tener materia más que suficiente para la EP2, ¿ya? Así que eso, chiquillos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda antes que nos retiremos. En realidad nos retiramos de la sala, pero seguimos en nuestras casas. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Si no, para finalizar. ¿No? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Claudia. Una consulta, ¿pasó la asistencia? Sí, están todos listos ya. Gracias. Yo por eso no me conecto enseguida, chiquillos, porque yo antes de partir con ustedes, me meto al sistema y inicio la clase y paso la asistencia. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Sí, no se preocupen. Ya, estamos entonces, chiquillos. Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, yo no sé si el miércoles hay otra conferencia, no sé si está ligada justo con su clase, Hoy no lo sé. coincide con la No tengo clase suya. clase. No sé si tendrán charla el día miércoles. No he visto, la verdad. Vi el afiche, pero no me fijaba en el horario de la charla. Es el 15, dice Christopher. O sea, no es este miércoles. El miércoles Ok, más 13. pensé que estábamos. Parece Sí. que creo que ya había. Ya, así que el miércoles Ok, nos vemos gracias. nuevamente, chiquillos. ¿Ya? Que estén súper bien. Felicitar también a las mamitas que tuvieron su día ayer. Yo sé que acá varias de ustedes cumplen ese bello rol, así que un abrazo para ustedes. Y nos vemos el día miércoles. Chao, chiquillos. Gracias, Grabé la clase, profesor. así que se la voy a enviar.